es la doctora José Juan, que es médico y neuropediatra en el Hospital Universitario de la Vida, y nos va a hablar de investigación neurobiológica en el síndrome de Asperger. Muchas gracias, José Juan, por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes. Bueno, para los que están fuera se van a perder, creo yo, una buena lección de neuroanatomía y genética y creo que va a ser interesante porque voy a intentar explicar, de acuerdo, desde los conceptos básicos hasta lo que estamos investigando en los últimos años. Cuando hablamos de trastorno del espectro autista y hablamos de investigación neurobiológica, uno tiene que hacer una revisión de los últimos 5 años. Hay mucho más publicado, pero lo nuevo es de hace poco y sobre todo, como luego veréis, a nivel de bases genéticas. Cuando estaban las otras ponentes, las psicólogas, las preguntas que habéis hecho, pues un poco iban dirigidas a mí. Al final de la exposición, de lo último que se ha realizado, que se ha investigado sobre las bases neurobiológicas de los trastornos del espectro autista y por ende del síndrome de Asperger, veremos un trabajo de investigación que hice el año pasado, concretamente en mayo de 2015, sobre la prevalencia de los trastornos del espectro autista en el Departamento de Salud en el que estamos, en el Departamento 11. Bueno, vamos a empezar. La verdad es que, como sé que es un tema complicado, si no entendéis algo, podéis preguntar, ¿de acuerdo? Prefiero que me paréis en ese momento, porque si avanzamos, luego ya vamos a perder la línea y no. Entonces, si no entendéis algo, yo voy a intentar explicar bien las cosas. Sé que es difícil, pero ya veréis cómo está muy bien. Bueno, los trastornos del espectro autista ya hemos oído antes que suelen debutar por debajo de los 30 meses. La verdad es que cada vez los diagnosticamos más pronto. Nosotros veréis luego la edad media que tenemos de diagnóstico y más del 80% de niños los diagnosticamos en este departamento por debajo de los 3 años de edad. Hay una alteración de la interacción social recíproca, un retraso y alteración evolutivo del lenguaje, hay conductas estereotipadas y rituales con obsesión por la invariabilidad del entorno, y todo ello es lo que conforma el cerebro social. No voy a hablar más de conceptos, vamos a pasar a lo que nos interesa. ¿Qué altera el desarrollo de este cerebro social? Pues lo alteran tanto factores neuroquímicos como alteraciones en las redes neurofisiológicas, también alteraciones en la neuroanatomía, tanto alteraciones estructurales como, ahora veremos, como alteraciones celulares a nivel de las neuronas y la glía, que son el resto de células que actúan de sostén de las neuronas. Se ha visto en los últimos años que esta glía también produce hormonas, también produce neurotransmisores y que no simplemente tienen el papel de tejido de sostén. También el trastorno de este cerebro social se basa en alteraciones de la citoarquitectura del sistema nervioso central, como luego veremos las minicolumnas, y lo más novedoso, una base genética, sobre todo en alteraciones de la sinaptogénesis. Las bases neuroquímicas, esto la verdad es que ya ha sido descrito, están involucrados todos los neurotransmisores, pero se da especial importancia a la serotonina. Y se dice que en estos niños, en algunos niños, los niveles están más elevados. A nivel de las hormonas, de la alteración del eje hipotálamo-hipófisis, os he traído aquí una imagen para explicar lo que es la anatomía del hipotálamo, que lo vemos en la parte superior, y después del hipotálamo, en continuación, vemos la hipófisis. Esta hipófisis tiene dos lóbulos, uno anterior, que sería la adenohipófisis, y otro posterior, que sería la neurohipófisis. En esta neurohipófisis se secreta la oxitocina, que es la hormona que últimamente se ha investigado más en los trastornos del espectro autista. También la hormona antidiurética, que actúa sobre las nefronas. A nivel de la adenohipófisis
adenohipófisis tenemos la prolactina, la gonadotropina, que estimula lo que son las gónadas sexuales y se producen las hormonas sexuales, los esteroides y la testosterona, los estrógenos y la testosterona, que ahora veremos el interés que tienen dentro del autismo, y otras hormonas como la CTH, las hormonas tiroideas, etc. Entonces, en los últimos años lo que se ha estudiado es la influencia de las hormonas maternas sobre el feto. Aquí tenemos un esquema de las diferentes partes de donde está el feto, la placenta, intraútero, y vamos a ver algunos estudios que intentan estudiar el efecto de las hormonas en el feto. En este estudio del 2014 de una revista de endocrinología estudia las implicaciones de los esteroides prenatales y las alteraciones que produce en el neurodesarrollo, el comportamiento y el autismo. ¿Por qué se plantea en este estudio? Pues se plantea en este estudio porque todos sabemos que los TEA predominan en los varones. Hay una relación varón-mujer de 4:1 en lo que son los trastornos del espectro autista en general y una relación de 9:1 en el síndrome de Asperger. Ellos ven que en casos en los que hay alteración de hormonas en las mujeres, en la hiperplasia suprarrenal congénita, ¿de acuerdo?, que hay una alteración hormonal, los niveles de testosterona más altos en niñas se asociaba a mayor número de rasgos autistas. También ven otra entidad en la cual las hormonas están alteradas, que es el síndrome del ovario poliquístico. También lo que hacen es medir los niveles de testosterona en el líquido amniótico, que es lo que tenemos alrededor del feto, el fluido amniótico, y ven que a mayores niveles de testosterona, mayores rasgos autistas. Con lo cual, sí que la testosterona tiene que ver. También os he traído este trabajo, hay otros trabajos, pero por ejemplo este trabajo más actual del 2016 no encuentra esta relación, pero son trabajos aislados, entonces hay que ver, es lo que decíamos antes de la incidencia del TDAH en el autismo, pues hay gente que encuentra un 70 y hay gente que encuentra un 40. Hay que ver cómo se hacen esos artículos, hay que ver cómo se hace ese estudio, porque no todos los estudios son válidos y no todo lo que se publica es válido. Entonces, en este, por ejemplo, estudian el efecto de tener un gemelo femenino o masculino en los rasgos autistas. Entonces tienen una cohorte de niños de 9 a 12 años de gemelos dicigotos suecos y ven que hay mayor riesgo de tener rasgos autistas, sobre todo a nivel de tener positivos los ítems de rigidez mental y de la interacción social, si tiene una mujer como cogemelo. Entonces esto un poquito contradecía la teoría de los anteriores, porque debería de ser si el gemelo, el otro gemelo es de sexo masculino, pero no es así. Ellos finalizan diciendo que no saben por qué ocurre esto. Os lo he traído para deciros que esto aún está en investigación, que no hay nada seguro, pero sí que se han visto en estudios que son muestras mayores, como el primero que he enseñado, que sí que las hormonas sexuales tienen su papel. Y de hecho lo vemos en la práctica, ¿de acuerdo? Como luego veréis, en este área también la relación, en vez de 9:1, en este departamento la relación hemos sacado 8:2, pero es lo mismo, es decir, que sí que se comprueba que en la práctica va ligado al sexo masculino. ¿De qué forma actúan las hormonas sobre el cerebro y el comportamiento? Pues actúa mediante la epigenética. ¿Y qué es esto de la epigenética que parece tan difícil? Pues la epigenética es la modificación del ADN sin cambiar la secuencia del ADN, pero regulando la transcripción génica. Es decir, no cambio la secuencia de ADN, pero impido que se transcriba o impido que se transcriba bien. Ahora lo veremos, esto lo vamos a explicar. La genética va cambiando, es decir, uno no estudia genética en su carrera y luego le sirve de algo, ¿vale? Está cambiando, es lo que más ha evolucionado en los últimos años
y hay que estudiar mucho. ¿Esto cómo se consigue? Modificando histonas N-terminales, que ahora veremos lo que es, y veréis que es sencillo al final, la metilación de ADN, y con RNA no codificantes, que esto ya es un utensilio más raro y que no vamos a ver las otras. La histona, pues la histona simplemente es una pequeña proteína, ¿vale?, alrededor de la cual se pliega el ADN, lo veis, ¿no? Es decir, tenemos la proteína color azul y luego un cordón que se enrolla. La histona lo que permite, ¿vale?, es que el ADN se enrolle, porque ya sabéis que, ahora luego lo veremos también, el cromosoma se desenrolla, ¿vale?, y es larguísimo. Entonces, esto lo que permite es que se pueda enrollar el ADN. Aquí lo vemos, ¿vale? Vemos el cromosoma, esto sería un cromosoma tal cual lo vemos en un cariotipo, luego veremos un cariotipo, y entonces la cromatina, ¿qué es? Pues la cromatina es, vamos a ir al revés, vamos a ir por la derecha. Aquí a la derecha tendríais lo que es las bolitas azules, son las histonas. Cada bolita azul es una histona que estaría rodeada por ADN, y varias histonas juntas componen el nucleosoma, ¿de acuerdo? El nucleosoma forma parte de la cromatina, y la cromatina sería el ADN alrededor del nucleosoma, que son histonas, ¿vale? Esto es una forma de presentación, es una forma de plegarse el ADN para que pueda caber en el núcleo de la célula, porque si no, no cabría, ¿vale? Entonces, abajo tenéis, cuando se despliega la cromatina, estos tenéis aquí como un apéndice azul encima de los nucleosomas, de la bolita azul, Esto sería, lo azul es acetilación, y eso permite que se pueda leer ese ADN, ¿de acuerdo? ¿Cómo se modifica una histona? Pues añadiendo un terminal, como puede ser ACTH o amino o terminaciones aminas, es decir, que lo que hacen es alterar, ¿veis?, lo que es la cromatina, es decir, no se puede desenroscar, con lo cual no se va a leer. Repito, que la epigenética, ¿qué era? La secuencia de ADN no ha cambiado, ¿verdad que no? Pero no se puede transcribir, es decir, ese ADN no puede pasar, no puede ser leído por el RNA mensajero. El RNA mensajero no puede ser leído por el RNA transcriptasa y no se puede formar la proteína. ¿Me entendéis? ¿Habéis entendido más o menos? Más o menos, vale. Si no, es que claro, si esto no lo entendemos, da igual que yo os cuente el hexar, nos da igual, ¿vale? Bueno, pues entonces las hormonas lo que hacen es cambiar las histonas de forma que no podemos leer los genes. Y si se leen mal, y las proteínas resultantes no funcionan bien, o son erróneas, o no se producen. Y todo está formado por proteínas, y las proteínas son las que hacen la función. Luego lo veremos. La metilación de ADN, que es una segunda forma de modificar el ADN, pues igual, es decir, aquí lo que se hace es añadir un metilo, CH3, a la base nitrogenada del ADN. Lo veis al final, tenéis el primero, que sería normal, el segundo también, y el tercero tiene más metilos. Entonces, claro, no se puede leer. La secuencia de ADN no ha cambiado, pero no se puede leer. Entonces, son los genes apagados, como ponía antes. Entonces, se ha visto que hay el examen de los patrones de metilación del ADN, se ha estudiado en la corteza prefrontal, en la corteza temporal y el cerebelo en tejidos post-mortem de 19 personas con TEA, y se ha comparado con 21 personas controles, con el cerebro post-mortem de esas personas, y se han encontrado que hay 4 regiones genómicas que fueron metiladas en trastornos del espectro autista frente al grupo control, con lo cual ahí ya tenemos una alteración génica epigenética producido por alteración hormonal que va a provocar unas proteínas que no van a funcionar bien.
Encontraron aumentos de ADN metilado del gen de la oxitocina, así como los receptores de oxitocina en cerebros de personas con autismo. Si os acordáis, hace unos años salieron unos artículos que la oxitocina se estaba usando intranasal y que mejoraba algunos síntomas. Los resultados no son resultados definitivos, ¿de acuerdo? Es decir, no hay estudios que digan que hay que empezar a dar oxitocina, porque los resultados son variables y queda mucho de investigación. Pero sí que es verdad que a nivel bioquímico ya vemos que las proteínas, el gen de la oxitocina, que va a producir oxitocina, pues el gen ya está alterado por metilación, con lo cual lo que se va a producir va a ser defectuoso. Luego seguiremos con los genes. Bases neuroanatómicas. Os he traído aquí un esquema de lo que es nuestro cerebro. Tenemos el lóbulo frontal, el parietal, lo tenéis en morado, en verde tenemos el temporal y el lóbulo occipital. Abajo del cerebro, del encéfalo, tenemos el cerebelo. El cerebelo también se ha visto que juega un papel importante en el TEA, pero menos que las estructuras que luego veremos. Y en el dibujo de la derecha os he puesto el mismo cerebro, pero a nivel funcional. Todos hemos leído sobre el área de Broca, el área motriz del lenguaje, que la tenemos en el lóbulo frontal. Tenemos también el área prefrontal, que luego veremos a qué nivel actúa. La parte posterior será una zona visual y importante también es el lóbulo temporal, que es lo que está en color naranja, con la corteza auditiva primaria y el área de asociación auditiva. Se ha encontrado que en los autistas el cerebro se ha dicho que el volumen es mayor. Entonces se han realizado estudios en los últimos años para comprobar si esto es verdad. Entonces sí que es verdad. Hay artículos contradictorios que se contradicen unos a otros y esto ha sido porque han visto este grupo de Joan Lin, que hizo este estudio. Lo que hace es comparar el volumen de las regiones cerebrales, pero comparándolo por grupos de edad. Entonces estratifican por edad y comparan volúmenes de regiones cerebrales de personas con trastornos del espectro autista versus casos control. Y ven que hay mayor volumen en edades más tempranas. Pero claro, este mayor volumen se va reduciendo a medida que crecen. Por eso uno puede sacar un artículo con niños de 2 años y si el otro saca el artículo y el estudio son sujetos de 32 años, pues el resultado no va a ser el mismo. Al mismo tiempo ven que la amígdala y el hipocampo están reducidos. También podemos encontrar autismo secundario a patologías estructurales, como pueden ser anomalías de la línea media, defectos de la migración neuronal. Aquí tenemos una alteración de la migración neuronal. Es una imagen de resonancia magnética en la cual la sustancia gris está en el córtex, en la corteza, se ve de un color más blanquecino y veis en la imagen de la derecha el defecto de migración. Hay sustancia gris donde no debería de haberla, ¿de acuerdo? Entonces, si este trastorno afecta a las áreas implicadas en el trastorno del espectro autista, los síntomas van a ser de autismo, ¿vale? Aquí tenemos otras alteraciones, como puede ser la primera imagen es un quiste aracnoideo, pero es un quiste aracnoideo de gran tamaño. Los quistes aracnoideos en pediatría los diagnosticamos generalmente como hallazgo casual. Cuando vienen niños pues, con crisis convulsivas o cefaleas y haces una resonancia, suelen ser pequeños y no suelen dar clínica, porque si os fijáis, el quiste aracnoideo está fuera del cerebro, no está dentro del cerebro. Lo que pasa que si es de gran tamaño, produce los síntomas por compresión, pero no porque altere el parénquima cerebral. Si está afectando la corteza prefrontal, pues nos va a dar síntomas de autismo.
El siguiente dibujo es una alteración del cerebelo. Como vemos, no tiene la forma anterior, tiene una forma más alargada, y vemos la zona, la zona que está debajo del tejido, que esa zona pues está aumentada, es patológica, y entonces lo que hace es que es un cerebro displásico, muy pequeño. Luego, en la imagen de abajo tenemos la hidrocefalia, que también nos puede dar síntomas de autismo. Para que os hagáis una idea, en este dibujo os he puesto un cerebro normal. El cerebro está flotando en el líquido cefalorraquídeo para no lesionarse cuando nosotros nos movemos, ¿de acuerdo? Porque entonces se chocaría contra la estructura ósea de nuestro cráneo. Entonces flota sobre el líquido cefalorraquídeo, y ese líquido cefalorraquídeo tiene como unas tuberías, como el sistema ventricular por donde va fluyendo. Si hay una obstrucción, aumentará el líquido, ¿de acuerdo? No se drenará, aumenta, y es lo que produce la hidrocefalia. Y que en las imágenes lo vemos como un aumento de los ventrículos, sobre todo de los ventrículos laterales, que empujará el tejido que hay alrededor y lo mata, ¿vale? Por isquemia el tejido se lesiona y no funciona. Estos serían alteraciones estructurales que nos pueden producir trastornos del espectro autista secundario, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver las alteraciones neuroanatómicas que hemos encontrado en el TEA después de varios artículos. En primer lugar, destacar la amígdala. La amígdala es la estructura que vemos aquí, que está en el lóbulo temporal, está cerca del hipotálamo y la hipófisis, que os acordáis eran las estructuras encargadas de la secreción de hormonas, y está cerca del hipocampo. Se le llama centinela emocional porque es la primera estación cerebral por la que pasan las señales sensoriales, sería el tálamo, es decir, lo primero que hacen es pasar por el tálamo y luego van a la corteza, pero hay algunas que no siguen este camino y van directamente a lo que es la amígdala, y es la respuesta emocional. Cuanto más intensa es la activación, más profunda será la huella que dejan en nosotros las experiencias que nos han asustado o emocionado. ¿Por qué? Porque esas pasan rápidamente a la amígdala en vez de ir al córtex y hacerse conscientes. Entonces es una reacción más automática. Aquí tenemos un dibujo que explica muy bien la amígdala y la relación con el resto de estructuras y cómo después de un estímulo, en este caso auditivo, funciona, ¿de acuerdo? Entonces el estímulo entra por tálamo y va a la corteza auditiva. En este caso, ¿os acordáis? La teníamos a nivel temporal. Pero hay algún estímulo, alguna parte del estímulo que pasa directamente a la amígdala. Esta amígdala se va a dividir en 3 núcleos o subgrupos. El laterobasal o el vasolateral sería el más importante y tiene neuronas que responden a las caras y a las acciones de los demás. Y el centro medial sería el punto de salida para el hipotálamo y las diferentes estructuras. Iría al hipotálamo lateral, al núcleo paraventricular del hipotálamo, es decir, cada uno realizaría una acción al núcleo parabraquial y entonces te produce disnea o hiperventilación, ¿de acuerdo? Es decir, según el estímulo, luego creas una reacción. Se ha visto que a nivel celular, en esta amígdala, en las personas con trastornos del espectro autista, ¿os acordáis? Habíamos dicho que estaban reducidas de volumen y se ha visto que las neuronas son de pequeño tamaño y hay un aumento de la densidad. Como son más pequeñas, caben más, pero aún así el volumen es menor. Por resonancia por espectroscopía, que lo que hace es analizar los metabolitos, se ha visto que en el hipocampo, la amígdala derecha y el hemisferio izquierdo cerebeloso, el N-acetilaspartato está disminuido. Esta sustancia es excitatoria, y entonces esto lo que produce es una hipofunción celular, con lo cual veremos que reconoce menos las caras y todas las funciones que derivaban de la amígdala.
respiremos. Corteza prefrontal y trastornos del espectro autista. Yo creo que esto sí que está mucho más estudiado, no hay mucho más que decir. A nivel de la función de la corteza prefrontal, que la tenemos aquí en el dibujo, pues determina el tamaño de la memoria, la perseverancia, planificación de organización, planificación de futuro, criterio, control de impulsos, autocontrol y supervisión. Por eso también estas estructuras están implicadas en el TDAH, ¿de acuerdo? El autismo, el TEA y el TDAH tienen muchas estructuras en común, por eso hay tan alta comorbilidad. Solución de problemas, pensamiento crítico, aprender de la experiencia y de los errores, capacidad de sentir y expresar emociones. Si estoy alterada, pues efectivamente esa función no voy a poder realizarla de forma adecuada. La empatía, otro trastorno del cerebro social, y la supervisión interna. Otra estructura más novedosa que es importante a nivel de alteración en los trastornos del espectro autista es el núcleo accumbens, que lo tenéis aquí en el dibujo y veis la relación que tiene con la corteza prefrontal y con la amígdala, el hipocampo y el hipotálamo, ¿de acuerdo? Y están todas las estructuras relacionadas. Esta es la que se encargaría de la recompensa, gratificación después de una acción, del placer, de euforia, de la motricidad fina, de la compulsión y de la perseverancia. Otra estructura que también tiene importancia y que se ha visto en las últimas investigaciones es el surco temporal superior. Se especula que alteraciones en esta localización provocan una mala organización de las conexiones asociativas que constituye el cerebro social disfuncional de los niños autistas. Entonces se ha visto que existe un menor volumen de la sustancia gris, una hipoperfusión en el PET y patrones anormales de activación al realizar test cognitivos y sociales en el empleo de resonancia magnética funcional. Hay menos neuronas. Si hay menos neuronas hay menos riesgo sanguíneo, que es lo que vemos en el PET. En el PET también sobre todo vemos metabolismo neuronal, con lo cual va a estar disminuido si hay menos neuronas. Y al realizar la resonancia funcional, que lo que capta son cambios de actividad de las neuronas, cuando hacemos un test cognitivo social, pues están alterados. A nivel celular de organización, se ha visto que en el autismo hay una alteración de las minicolumnas. Las minicolumnas es una forma de organización de las neuronas, ¿de acuerdo? Este dibujo que os he traído son columnas, entonces son las llamadas minicolumnas. Es una forma de cuando las neuronas emigran, de la migración neuronal, una forma de disposición que es la disposición normal. Entonces se ha visto que a este nivel hay un incremento del número total de minicolumnas y un tamaño más reducido de las mismas. También se aprecian alteraciones en la estructura de la minicolumna y todas estas alteraciones son más llamativas en el área 2, 21 y 22 de Brodmann, que coinciden con las estructuras que hemos visto con anterioridad. En el autismo se ha visto que se reduce el tamaño global de las minicolumnas. Entonces, ¿qué pasa? El menor tamaño hace que cada dendrita de la neurona contacte con más minicolumnas y ello produce una mayor propagación de la señal, que es lo que se traduce en estos niños con una hipersensibilidad sensorial. Al mismo tiempo, se reduce el neuropilo, perdiendo interneuronas GABAérgicas. El sistema GABAérgico es el sistema de inhibición, ¿de acuerdo? Hay sistemas excitatorios, neurotransmisores que son excitatorios, como son el glutamato, y luego tenemos el inhibitorio, que es el GABAérgico, que son el GABA. Y esto se ha visto que en estos niños, por eso hay mayor prevalencia o mayor asociación con epilepsia, ¿de acuerdo? Porque hay un predominio porque hay una menor función del sistema GABAérgico. Entonces, si tú quitas el que inhibe, predomina el excitatorio, con lo cual por eso asocian epilepsia. También se ha visto a nivel celular
el papel que juegan las neuronas en espejo. ¿Qué son estas neuronas en espejo? Las neuronas en espejo son las neuronas que hacen cuando tú ves que alguien está haciendo algo, por ejemplo, si yo saludo, tú inmediatamente piensas en saludar, pero no lo estás haciendo. Estas neuronas sí que se activan, aunque no hay movilidad. Entonces, las neuronas en espejo es una célula nerviosa que se activa en dos situaciones, al ejecutar una acción y al observar ejecutar una acción. En los niños autistas, este sistema de neuronas en espejo se desarrolla de manera inadecuada, determinando una incapacidad de comprender los actos de los demás y, sobre todo, una incapacidad de imaginar que los demás son seres pensantes con intenciones y motivaciones intelectuales semejantes a las suyas, ¿vale? Esto es una de las características de los trastornos del espectro autista y que se explican por la alteración del sistema de neuronas en espejo. Es lo que se ha llamado teoría de la mente, la famosa teoría de la mente, definida por la capacidad de un individuo para representarse los estados emocionales de sus semejantes. Entonces, una alteración a nivel de estas neuronas son las que te explican por qué ellos no tienen esa capacidad. Vamos a pasar a las bases genéticas de la alteración de este cerebro social y lo último que se ha encontrado en las últimas investigaciones. Primero, explicar un poco qué es esto de la genética médica, porque ni los profesores, los maestros no lo estudiáis, los psicólogos no lo estudiáis, pero es que los médicos estudian poca genética para lo que luego... yo le pregunto a los estudiantes que están conmigo, ¿tú estudias genética? Y me dice, casi nada. Es decir, porque esto va cambiando, es decir, lo que creíamos que era el Novamás, por ejemplo, con la determinación de subtelomérica, retraso mental ligado a cromosoma X, eso ya se ha dejado de lado. Es decir, ahora ya ni está indicado pedir cariotipos, ahora lo veremos. Pero ¿qué es la genética médica? Es el estudio de la herencia en especies vivas. La unidad básica de la genética es el nucleótido, que aquí tenéis representado por la A, C, G, T, es decir, todo se reduce a los nucleótidos. Si tú desenrollas del todo esa cromatina que teníamos y respiras, lo que vemos son tripletes de nucleótidos, de adenina, citosina, guanina y tiamina, ¿de acuerdo? Entonces, mediante los nucleótidos se codifican los genes y secuencias que forman la información genética. Aquí tenéis un cariotipo. Entonces, en los cariotipos hay 22 pares de cromosomas autosomas y un par de cromosomas sexuales, que son los que van a determinar el sexo del niño. A la derecha tenéis las posibles alteraciones. Estas alteraciones son de gran tamaño y se asocian a síndromes complejos, como por ejemplo el síndrome de Down, siempre ponemos este ejemplo. También está el Patau y el Edwards, y hay otros síndromes. La pérdida o la alteración genética es muy grande, con lo cual son niños que tienen un fenotipo peculiar, tienen un fenotipo característico y con la clínica ya puedes hacer una aproximación diagnóstica. Es decir, es una gran alteración genética, con lo cual te dan rasgos que definen la enfermedad. Pero esto no es así de fácil. Antes solo conocíamos los trastornos derivados del cariotipo, pero hay más cosas, como son las mutaciones génicas. Hay que entender que eso eran alteraciones de cromosomas, pero que se puede alterar un gen. Entonces, aquí tenéis el ejemplo del síndrome X frágil. El síndrome X frágil se altera un gen, es una alteración génica. Y entonces se trata de que hay tripletes repetidos, ¿de acuerdo? Un triplete se repite 55 veces. Si me repito 100 veces, soy patológico. Pero como son 100 veces, pues puedo producir proteína, pero no suficiente proteína o no proteína funcional, ¿de acuerdo? Si me repito 200 veces, me metilo y con lo cual no se transcribe nada.
y no se produce proteína. Y estos son los niños más afectos que tienen un X frágil. El resto son portadores, por eso ahora no hay portadores asintomáticos, es decir, no hay mujeres portadoras, es decir, hay premutados, hay mutados, ¿de acuerdo? Ha cambiado la denominación porque conocemos más sobre esta alteración. Entonces, genera cambios en la estructura o en la producción de un gen, alterando su funcionamiento. Pueden ser heterocigotas si afecta a un alelo porque los cromosomas hay dos, es decir, hay dos alelos, o homocigotas si hay afectación en los dos. Y lo último que estamos haciendo ahora, aunque no es lo último que ha salido porque esto ya se está quedando viejo, esto es el array, ¿de acuerdo? El array constitucional es la técnica que estamos usando ahora para la determinación de alteraciones de número de copia. Son alteraciones de número de copia y pueden afectar a varios genes, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos alteraciones que afectan al cromosoma, tenemos alteraciones que pueden afectar a un gen y tenemos alteraciones que cogen trozos y pueden afectar a varios genes. Y esto es lo último que estamos trabajando. Esto es el famoso array, que es lo que hacemos ahora en determinaciones. ¿Qué problema tenemos con el array? Pues el problema es que hay alteraciones que no sabemos qué quieren decir, porque como es una cosa novedosa, pues hay que comparar en las bases de datos si hay otros niños que tengan la misma alteración y que tengan la misma clínica, ¿de acuerdo? Generalmente son mutaciones de novo, eso no lo pasan los padres, sino que en la formación del niño se produce una mutación y está alterado. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se determina? Pues por medio del array, ¿de acuerdo? Y lo que se hace es, tú pones DNA normal, que tú sabes que es normal, con el del paciente, ¿vale? Entonces lo que hace es que se tinta con tintura fluorescente y se hibrida, es decir, se juntan las dos cadenas y si son iguales se complementan, pero hay un trozo que es o rojo, ¿lo veis? O rojo o verde, pues que no encuentran su pareja, con lo cual luego cuando lo transcribe el ordenador, que veis aquí la lectura abajo, pues el normal va hacia arriba y el patológico va hacia abajo, entonces ahí ya sabéis que hay una alteración. Esa alteración lee los genes que abarca y eso es el informe que nos llega a nosotros. Entonces hay bases de datos, sobre todo usamos la base de datos OMIM, que tú le pones los genes alterados y te dice con qué se relaciona. Lo que también se está haciendo ya el exosoma, pero yo creo, esto no lo he traído porque ya es novedoso, solo se aplica a casos muy concretos y aún no se ha aplicado en general. Base genética de los trastornos del espectro autista que preguntábamos antes, pues sí, más de un 20% del total, pero la heredabilidad dependerá del caso, es decir, si es por un X frágil, sabemos claramente que se va a heredar, pero si es por un número de copias, pues entonces no tiene por qué, porque es una mutación de novo. De todas formas, siempre hacemos el estudio de los padres, y suele salir normal. Estudios en gemelos, si son monocigotos, se ha visto que hay hasta un 90% de concordancia y la afectación en hermanos es de un 2 a un 8%, con una media del 3%. Riesgo 100 veces mayor en familiares de primer grado porque siempre te hacen esa pregunta en la consulta y también lo que apoya la base genética es que van asociadas alteraciones neuropsiquiátricas como los trastornos bipolares, la ansiedad, el trastorno obsesivo-compulsivo y el GIL de la Tourette. Y el exceso de carga en varones, 4-1. Todo esto apoyaría la causa genética. Aquí vemos en este esquema que hasta el 10%, ¿de acuerdo?, son alteraciones génicas. Aproximadamente un 10% de los casos con TEA tienen un síndrome genético conocido, ¿de acuerdo? Y ya el resto, pues ya son menos conocidos por ejemplo, el X frágil,
el Williams-Beuren, el Sotos, el Phelan-McDermid, que ahora lo veremos, luego lo vemos. ¿Qué es lo que hacemos a nivel de consulta? ¿Qué es lo que los neuropediatras nos hemos puesto de acuerdo y qué es lo que hacemos todos? Este esquema sería también para retraso mental o retraso psicomotor, pero hacemos el mismo en trastornos del espectro autista. Entonces, lo que comentaba antes es que si los rasgos fenotípicos te orientan hacia un síndrome, lo que haces es pedir la genética de ese síndrome, ¿de acuerdo? Pero si no, lo que hacemos ahora es pedir un array y un X frágil. ¿Por qué? Porque el X frágil no sale en el array, es decir, no sale el número de repeticiones, no te lo contabiliza. Entonces lo que haría falta ahora, ya no hacemos cariotipos, a no ser que estés muy orientado en el diagnóstico, hacemos array y X frágil. Esto es lo que yo decía, esto es lo último que se ha descubierto, que hay numerosos genes que se han relacionado con los trastornos del espectro autista, pero luego veremos que todos estos genes se reducen a pocos. De hecho, bueno, si queréis los podemos... genes de supresión tumoral, reguladores de segmentación corporal, reguladores de la proliferación y de la migración neuronal, como os explicaba antes, genes que codifican canales iónicos dependientes del voltaje. Deciros aquí, por ejemplo, para tener una idea, de que el SCN1A y el 2A están relacionados con la epilepsia mioclónica severa del lactante o síndrome de Dravet, que es una epilepsia muy grave que produce retraso psicomotor. Y los más importantes pues, son los genes reguladores de la sinaptogénesis. Esto sería un poquito un ejemplo, ¿no?, de ABC, pues el C sería cómo se forma lo que es la sinaptogénesis. Tenemos la zona presináptica y la posináptica, ¿de acuerdo? Y esto sería un poco la formación, y para que esto se dé y para que esté todo bien, como ahora veremos todas las proteínas, porque uno no se imagina lo que puede haber en el espacio, en lo que es la presinapsis y posinapsis, ahora lo veréis. Entonces, uno de los genes más importantes es el SANK3. Está en el cromosoma 22, pertenece a la familia de los genes SANK, que son proteínas del área de densidad posináptica, que conectan receptores de neurotransmisión glutaérgicos, ¿de acuerdo?, que eran los excitatorios, canales iónicos, neuroliginas y otras proteínas. Todo esto que es muy enfarragoso, os lo he traído aquí. En rojo tenéis los que son importantes, las proteínas que son importantes para los trastornos del espectro autista. Esa proteína tiene que estar codificada por un gen, ¿de acuerdo? Entonces la alteración de ese gen es lo que produce las alteraciones, y todo esto estará en las zonas importantes del cerebro social que estamos diciendo de forma repetida. Aquí tenéis abajo el SANK, ¿lo veis? El gen SANK codificará esta proteína, que es importante a nivel del receptor del glutamato, que es excitatorio, ¿de acuerdo? Si no está, pues no se puede estimular este receptor. Si tú no estimulas este receptor, no se produce la acción de la neurona, y si esa neurona está en la corteza prefrontal o está en la amígdala, pues no va a hacer su función, ya sea el reconocimiento de cara o ya sea la empatía. Lo entendéis ahora, ¿verdad? Vale. Pues los otros genes, luego tenemos, bueno, aquí tenemos la alteración de la delección del 22q, que tiene un nombre que se llama síndrome de Phelan-McDermid, ¿de acuerdo? Son pacientes que presentan un cuadro de autismo con retraso de lenguaje severo, problemas comportamentales, hiperactividad, explosiones agresivas hipotonía muscular. Pueden aparecer dismorfías faciales, pero que en muchos niños son sutiles. Aquí tenéis algunas fotos de cómo se ven estos niños. Las neuroliginas son otras de las proteínas que, como hemos visto, son muy importantes a nivel de la sinapsis. Participan en la sinaptogénesis y son proteínas de adhesión celular posináptica, y forman parte de lo que es la sinapsis junto a las neurexinas, que, como ya hemos visto antes, están relacionadas. ¿Os acordáis, no? Aquí tenemos a la izquierda, veis la neuropeína,
neuroliguina, que está conectada a la neurolexina. Su estructura está formada por un dominio extracelular, cero de glicosilación grande y una cola citoplasmática C terminal pequeña. Y su unión a beta-neuroxinas es dependiente del calcio, es decir, que si hay una alteración del calcio también habrá una alteración de las proteínas. Y predominan en sinapsis del glutamato, que son los excitatorios. Aquí os he traído otro dibujo para que veáis lo que es la disposición de estas proteínas. Aquí en el dibujo de la izquierda vemos exactamente cómo funciona, es decir, el estímulo pasa a tálamo y pasará a corteza auditiva o visual según el estímulo, ¿lo veis? Y aquí lo que se produce es la sinaptogénesis. Para que haya transmisión de estímulos, la sinaptogénesis tiene que ser correcta. Entonces, si hay alguna alteración, ya sea de neuroliguina, neurexina, pues estará alterada y no se dará. Yo creo que esto, si queréis, en este artículo lo que hace es estudiar el papel de la neuroliguina 3 en la activación de las proteínas en los trastornos del espectro autista. Y se ve que las neuroliguinas están implicadas en la maduración, la especificación y la plasticidad de las redes neuronales a través de la interacción con las neuroxinas presinápticas. Es decir, este estudio del 2015 también confirma esta teoría. Por lo tanto, mutaciones en los genes de la neuroliguina afectan al plegamiento de la proteína y su transporte a la superficie celular. Es decir, si se altera la neuroliguina, también lo que se provoca es que las células que se producen mal y entonces no pueden subir a la superficie celular. El fenotipo patológico, entonces, puede ser debido a la retención de proteínas patológicas o a la falta de proteína funcional en el destino final. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir lo que hemos estado diciendo todo el rato. Si se altera el gen, la proteína no se va a producir bien, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Si se produce proteína y no es la que toca, se almacena y se produce el aumento del depósito. ¿Habéis oído hablar de las enfermedades por depósito? Pues aquí pasa lo mismo, ¿de acuerdo? Aquí tenéis la neurexina. Son proteínas de membrana, ya hemos visto que regulan la unión entre neuronas y sinaptogénesis. Esto es un poco lo mismo. Y se encargan de la transmisión de información entre neuronas. Son fundamentales para el cerebro en desarrollo y tienen una relación estructural y funcional con las neuroliginas. Pero hay otras proteínas, es decir, esto a medida que uno va estudiando, pues van saliendo más alteraciones. También han visto que están implicados las contactinas, el gen CNT-NAP2, que es similar a la contactina, que lo vemos aquí a la parte de la derecha, vemos la contactina, el papel que tiene en la sinapsis. Y también hay otras proteínas que son las caderinas y las protocaderinas, que también son las del medio, las veis, las azules, que tienen funciones similares. Es decir, que aquí lo importante es la alteración génica de las proteínas que actúan en la sinaptogénesis. Y por último, aportar un artículo, porque la verdad que lo que es investigación específica de neurobiología del síndrome de Asperger, así cosas nuevas no hay. Este es un artículo del 2015 en niños con síndrome de Asperger que ven que tienen una delección en el cromosoma 3p22, 1p21, tienen una alteración a nivel del cromosoma 3 en el brazo pequeño, ¿vale? En el locus del gen 22. Y entonces estos niños con síndrome de Asperger no solo tenían síntomas de autismo, sino que también tenían dermatitis seborreica y pancreatitis crónica. Entonces ven que la colecistoquinina es un nuevo gen candidato probable para el síndrome de Asperger, pero solo en este tipo específico de niños. Entonces esto producía déficit de zinc y ven que en estos niños la administración de zinc pues como tratamiento sustitutivo mejoraba los síntomas.
¿Qué quiere decir? ¿Que hay que dar zinc a todos los niños? No, simplemente a los que a nivel genético tengan esta delección. Esta delección se puede saber realizando el array. Por último, comentaros pues eso, el estudio que hicimos el año pasado, en mayo del 2015, porque en los últimos años los psicólogos del área estaban preocupados por el alarmante aumento del número de niños que estábamos y que estaban diagnosticando dentro de los trastornos del espectro autista. Y entonces ellos pensaban que estábamos diagnosticando demasiados niños. Entonces, pues es fácil, vamos a ver si es verdad que nosotros tenemos mayor prevalencia que en el resto del mundo o tenemos la misma. Entonces, pues nada, lo que hicimos fue contar los niños que habíamos diagnosticado. En el área hay casi 39.000 niños y entonces vimos que nuestra prevalencia era 1 de cada 307 niños. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que es un 0,32%, que es equiparable a el 1,8% como máximo a nivel mundial. Vale, las cifras que vemos últimamente de 1 de cada 68, 1 de cada 88, son estudios que hacen los norteamericanos y están un poco sesgados porque la población son poblaciones que van a la consulta y a la consulta no va un niño normal, van niños ya un poco orientados que tienen algún problema. Entonces, que no hay que alarmarse, que el TDAH, la prevalencia es del 5%, 7% y el autismo pues de 1,5, 1,8 como mucho. Y como vemos nosotros llevamos un 0,32. Pero no nos quedamos ahí, vamos a ver por pueblos, ¿de acuerdo? Vamos a ver si hay algún punto que tenga mayor prevalencia del TEA y por qué, porque ya sabéis que se habla de nitratos, de pesticidas. Entonces, claro, sacamos Alcira 31 casos, pero claro, es la población, hay mayor población, hay que ver el tanto por cien, 0,47. Sueca 0,4, Carcassén 0,36. Si veis, más o menos todos están dentro de lo que toca. ¿Qué pasa en Favara? Pues en Favara lo que pasa es que no es valorable, ¿de acuerdo? Porque en Favara la muestra, es decir, hay poca población, entonces el resultado no es valorable. Porque claro, justamente allí yo tenía unos gemelos y luego 2 niños más. Entonces te rompe la estadística, pero tienes que saber que la muestra tiene que ser X, es decir, si la muestra es pequeña, pues no es favorable. Y bueno, ya veis, más o menos, aquí lo tenéis por pueblos, ¿vale? Pues si había relación entre Ribera Baixa y Ribera Alta. Aquí lo tenéis de otra forma, pero por número, no por tanto por cien. Sexo, pues en la literatura hablaba de 9 a 1, nosotros tenemos 8 a 2, que quiere decir, pues estamos igual. Igual, es decir, por patología. TGD, pues lo más leve, lo más frecuente, 60. Trastorno autista, 40. Esto en el DSM 4, ¿de acuerdo? No en el DSM 5, por supuesto. Y el síndrome de Asperger teníamos 18 casos. La edad de diagnóstico, como os he dicho antes, pues por debajo de 3 años, el 84%. Es decir, podemos estar contentos. ¿De acuerdo? Por debajo de 2 años, el 52%. Es decir, lo estamos haciendo bien. Tener en cuenta quién es el que primero da la alarma, ya os lo he dicho antes. Guardería, colegios, familia. Sois vosotros los que vais a hacer el diagnóstico precoz más que nosotros. Y nada, muchas gracias por haberme soportado. Si un abuelo, por ejemplo, tiene hidrocefalia y el nieto sale con Asperger, ¿puede estar relacionado o no? No tiene por qué. Okay. No, vamos a ver, siempre tienes que mirar la base, es decir, ¿por qué tiene hidrocefalia? Por ejemplo, en mi consulta, un niño, 24 meses, 2 años, retraso psicomotor, hiperactividad, retraso del lenguaje, antecedente, abuelo, tiene un temblor no diagnosticado.
¿Qué piensas? Síndrome de X. ¿Me entiendes? Que tiene que ver el temblor con... Todo depende de la enfermedad, de la patología. En los portadores, en la gente mayor, hay una entidad que es un temblor. Y entonces diagnosticas al abuelo por medio del nieto. Ahí sí que tiene relación, pero tienes que saber esa hidrocefalia por qué es. Si no, y luego pues conocer bien ¿me entiendes? Es decir, no puedes decir, ¿tiene relación? ¿Puede tener relación o no? Tienes que profundizar e investigar. La esperanza de vida es la misma que nosotros. Otra vez lo digo, tienes que ver si es secundario. Es decir, si es sindrómico, tienes que ver cuál es el síndrome. Es decir, un X-Franklin, por ejemplo, o el que hemos visto aquí, no tiene por qué tener menos esperanza de vida. Si es un déficit de creatina, que ya es mucho más grave, pues entonces, por supuesto, tendrá menos esperanza de vida. Pero en general, un niño con un síndrome de Asperger o un trastorno del espectro autista genético determinado por variantes de copias tiene una esperanza de vida igual que la nuestra, depende de los genes implicados, ¿de acuerdo? Porque lo que tienes que ver es los genes implicados y de ahí ya hacer un pronóstico. Una pregunta. Si en el barrido que se hace para determinar genéticamente lo del TEA, que el barrido que se hace de los 200 genes, por ejemplo, no me acuerdo exactamente cuántos son, si no sale nada no significa que no tenga una base genética, sino que habrá muchos más que no sabrán. Vale. No lo hemos encontrado. Es decir, antes un cariotipo normal te descartaba la base genética del autismo, no. Pero con un cariotipo no lo veíamos. Ahora cada vez la lupa es más grande y ves más de cerca las carreteras. Y ves que esa carretera tiene un corte. Cuando lo veías de lejos, tú veías las carreteras, pero no si había un bache o no. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Vale, gracias. Hola, quería preguntarte cómo está afectado en un niño, bueno, en una persona con Asperger, el hipocampo en concreto, porque creo que está relacionado con la memoria, o si no, te lo digo porque tiene una memoria muy... Sí, pero lo que está más afectado es la amígdala, que está al lado del hipocampo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, las conexiones van a estar afectadas, pero no es una estructura fundamental, es más la amígdala. Lo que pasa que, si te acuerdas de la anatomía, tienes la amígdala, hipocampo, hipotálamo, hipófisis, con lo cual por eso dices tiene que tener una relación. Perdona por mi ignorancia, lo que es la prueba de la RAI y la del X-Frágil son simplemente unas muestras de sangre. Sí, es muy fácil, no hace falta que estemos en ayunas y son 2 tubitos de sangre para más señas de hemograma, es decir, ya está, no hay que hacer nada más. La del X-Frágil lo mismo. Sí, igual, toda la genética es igual. Pues si no tenéis ninguna pregunta más, cerramos el turno de ruegos y preguntas.